a escuchar de la palabra de nuestro Dios, hermanos, pidiéndoles que pongan en modo avión el celular, hermanitos, para que no interrumpamos la palabra de nuestro Dios, para así grabarnos en nuestro corazón todo lo que hoy Dios tiene para nosotros, ya que sabemos que pues solamente Dios nos da de este pasto verde, de este vistezote que el hermano pues ha preparado el día de hoy para nosotros que hemos venido, hermanos. Por eso vamos a poner mucha atención, hermanos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén, amén. ¿Cómo están? Amén, gloria a Dios. Bonita noche. Gracias y paz por ustedes, mis hermanos. ¿Qué hablamos hace 8 días, se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que hablamos hace 8 días? Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pero no se acuerdan. Estábamos hablando de la Reforma Protestante y terminamos, porque ya no alcanzamos a terminar el tema de una manera rápida. Estuvimos hablando de las 5 solas, ¿ok? Hoy vamos a hablar de las 5 solas porque es un tema muy importante y tenemos nosotros que tenerlo realmente muy grabado. Tenemos que realmente saber contestar con eso, porque son las bases en los que, ahora sí que, la base es la escritura, pero a pesar de todo, la misma Biblia muchas veces es distorsionada, es interpretada de diferentes maneras. Entonces, pues vamos a hablar de las 5 solas. Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a hablar acerca de esto. Yo creo que es un tema bien interesante ese de la Reforma Protestante. Y yo creo que son pocas las iglesias que enseñan acerca de la Reforma y que realmente saben de dónde es donde viene, ahora sí que los fundamentos. Sabemos que el fundamento y ahora sí que los cimientos es la palabra de Dios, la roca es Cristo. Pero, a final de cuentas, ha habido pues ciertas situaciones a través de la historia de la humanidad. Hay muchos que se han querido apoderar, se han querido adueñar de la palabra, pero a final de cuentas, pues no. La palabra es de Dios, de Él proviene todo, y nosotros tendríamos solamente que estudiar, obedecer, vivir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, dentro de esas distorsiones, mi hermano, pues de repente salió la iglesia, de repente los romanos, que son los que crucificaron a Cristo junto con los fariseos, pues de repente empezaron a decir que ellos son los poseedores de la palabra. Hubo ciertas distorsiones, ciertas discrepancias ahí. La cosa es que a final de cuentas, el poder es peligroso, el poder es peligroso, la adulación es peligrosa. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? A final de cuentas, todos corremos ese peligro de alguna manera o de otra, pero en el caso de la palabra de Dios, las consecuencias son fatales. ¿Por qué? Porque nos pueden condenar al infierno o nos pueden salvar. Entonces, vamos a hablar de las 5 solas y tú vas a ver por qué es importante, hermano. Entonces, esta es una enseñanza. Entonces, hablábamos que John Wycliffe pues empezó a traducir la Biblia al inglés. Entonces el pueblo inglés empezó a conocer la palabra de Dios. No creas que ahora los ingleses nosotros tenemos un concepto de ellos, porque pues los trajes, los sacos, una vestimenta muy correcta, muy bonita. Pero no, hermano, también allá en Inglaterra y también en esos países también hay campesinos, también hay gente humilde. Entonces, imagínate cuando John Wycliffe tradujo la Biblia, ¿qué dijeron los poseedores de la escritura? La Iglesia Católica Apostólica Romana dijeron que ya se había rebajado la Biblia al haberla traducido. Pero no, en realidad
E inclusive dentro de la iglesia cristiana hay muchos pastores que, pues ellos te predican y eso, y si tú no estás atento y apuntas los versículos, si tú no comparas lo que se está diciendo ahora sí con la escritura, a lo mejor puedan que te estén engañando y tú pensando que estás recibiendo palabra verdadera. Entonces, en estos días las cosas están difíciles porque dentro de la misma iglesia cristiana se han filtrado falsos profetas, falsos maestros. Muchas veces pareciera nada más como de que, el que sea que parezca que tenga un don, pues, páselo. Y entonces ha habido muchas distorsiones y se han metido problemas. Ha habido siervos que han avergonzado a la llamada hoy iglesia cristiana. Entonces, pues yo no me atrevería a criticar mucho a la iglesia católica porque la iglesia de estos tiempos, la llamada iglesia cristiana evangélica, está sufriendo crisis también. Está sufriendo, y cuando uno intenta predicar esa verdad, pues, híjole, se nos deja venir, hermano, como si estuviéramos predicando otro evangelio, como si nosotros fuéramos los culpables. Entonces, Cristo vino a traer la luz, mi hermano, vino como la verdad, para ahora sí que alumbrar y poner todo en su lugar, pero pues ya sabemos que más que aceptarlo, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, lo crucificaron, lo mataron. Entonces, no hay mucha diferencia en estos días, mi hermano. Se predican tantas cosas que no están en la escritura, se han distorsionado tantas cosas, y este tema nos va a ayudar a acomodar las cosas en su lugar, que sí o que no, porque todo está fundamentado y todo salió y surgió a raíz precisamente de que había una necesidad de que se predicara la Biblia de manera correcta, y más que eso, que se predicara la Biblia, no que se predicaran sermones, ideas, experiencias, lo que yo pienso, lo que me pasó. Digo, es bueno que nos lo platiquemos entre nosotros en una plática, a lo mejor una comidita, y platiquemos entre nosotros, pero tanto como de que cuando llega el momento de predicar la palabra y empecemos a exponer ideas y todo eso, experiencias, a veces la gente se emociona y pone esas ideas como la palabra de Dios, y la palabra de Dios la quita, y llega el momento que ya no quieren escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron. Si nosotros empezamos a comer pura comida chatarra o pura comida que no es saludable, nuestro organismo se acostumbra. Y cuando nosotros queremos comer comida saludable, se resiente. Es, por ejemplo, cuando viene alguien de otro país, yo he visto que muchos se enferman del estómago. ¿Por qué? Porque las comidas de allá a lo mejor son más ligeras, no tienen tanto condimento, picante, no lo sé. Pero nos puede pasar a nosotros lo mismo. No creas que porque no somos chilangos, somos mexicanos, somos a prueba de todo. No, hermano. Hay países como la India donde la comida es más, si aquí es antigénica, si aquí es pesada, ya es más pesada, y puede que nos haga daño. Entonces, hay países como China que comen perros, gatos, y nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces podemos resentir. Entonces, cuando tú te acostumbras a escuchar la palabra de Dios, vas a otra iglesia y ya no te sabe, ya no puedes, ya dices, esto no es tan correcto, o esto yo lo vi al principio. Y no es que tú te quieras sentir que ya sabes, que él sabe todo, sabe, ya se cree mucho. No, hermano, es que tú ya te empezaste a acostumbrar a recibir y a ingerir espiritualmente palabra de Dios. Eso pasa con muchos de repente vienen aquí, hermano, y pueden decir, no, es que en mi iglesia se lleva la alabanza de esta manera y saltamos y nos da mucha alegría, digámoslo así, y de repente vienen aquí y aquí las letras son bien cuidadosas, somos más cuidadosos con las letras, de que sean bíblicas, de que, pues, a final de cuentas, no es como de que, como que no me está gustando. No, pues es que a final de cuentas convencemos que la alabanza es para Él, y que está pensada, planeada en Él, hablando de Él, y ya de arriba viene para acá abajo su gloria, y entonces es donde nosotros recibimos la bendición. Pero hay muchos que puedan venir y no, como que no se hallan, no, es que estoy acostumbrado, no lo sé. Pero si nosotros vamos a una iglesia de visita, a lo mejor donde también hay eso, estamos acostumbrados a ser más conservadores, tal vez somos más callados, más quietos, no lo sé. Pero el punto es de que pues debemos aprender a alabar a Dios de todas las maneras. Si yo tengo un estilo de alabarlo, pues si mi hermano le gusta saltar y esto y lo otro, no me voy a enojar porque está saltando. Yo digo, gloria a Dios, ¿no? Que mi hermano lo alaba de esa manera. Y el que está saltando, mi hermano no hace nada, está tieso. Gloria a Dios que alaba a Dios de esa manera, hermano. Entonces, se va mezclando todo, palabra, todo lo que es el culto.
dependiendo de las denominaciones y las iglesias, lo manejan de maneras diferentes. Hasta que de repente llega a ver, se empiezan a despegar y a distorsionar. Eso pasó con la palabra en esos tiempos. La Biblia siempre ha sido la misma, hermano. La palabra de Dios siempre ha sido la misma. El detalle es que cada quien lo interpreta a como quiere, a como entiende. Y ese es un error. La Biblia se interpreta por sí sola y se debería de interpretar como está escrito ahí, usando las herramientas para una correcta y apegada traducción. Entonces, aquí ya había un desbarajuste, ya vimos que pues había indulgencias, o sea que pagaban dinero. Yo tengo un familiar que acaba de fallecer, pues yo le doy al padrecito una feria. ¿Se acuerdan de Juan Tetzel? Que decía que en cuanto cayera allí al cofre la moneda, ¡fum!, salía el alma. Gracias, hijo. Y ya se iba bien feliz al reino de los cielos. Y son tantas supersticiones y tantas cosas que no son ciertas, pero ¿por qué la gente lo cree? ¿Tú crees? Es que es fácil, la gente busca lo fácil, los hermanos buscan lo fácil, los hermanos buscan lo que a la carne, o sea, no buscan lo que al Espíritu le guste, no buscan lo que el Espíritu Santo te esté diciendo, no buscan lo que la carne diga, lo que me gusta. Habrá comidas, por ejemplo, tú estás enfermo, pero quieres la sanidad, estás en un proceso, andas en un proceso espiritual también de sanidad de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios el médico? Te empieza a dar lo que necesitas, te cuida, tu dieta, pero ¿qué haces tú? No, esto no, yo no quiero aquello, no me gusta. ¿Y qué es? Entonces, lo mismo pasa en la vida espiritual, ¿no? Muchas veces no queremos eso, queremos lo que estamos acostumbrados, lo que nos gusta, pero en las cosas de Dios, eso sí va a traer repercusiones muy grandes. El desorden va a traer repercusiones muy grandes. Entonces, ¿qué tanto había pasado de que ahora ya no es de que Jesucristo era el mediador, ahora la iglesia es la mediadora? Y no hay que espantarnos, porque dentro de la iglesia cristiana también hay mediadores. Si yo no oro por usted, hermano, no va a sanar. Si yo no pido por usted, entonces Dios no lo va a escuchar. Entonces ya no hay mucha diferencia, ¿verdad? Ya los pastores de estos tiempos, muchos, no todos, no hay que generalizar, muchos pastores siguen firmes, predicando la palabra lo mejor que pueden, apegándose lo más a las escrituras. Pero también hay muchos pastores que, híjoles, también ya se han adoptado esas prácticas. A lo mejor no venden indulgencias, pero sí el que compra el agüita del río Jordán, que compra el trapito ungido, no, usted tiene que venir. O sea, han sacado tantos disparates vergonzosos que avergüenzan a la iglesia cristiana de estos tiempos. El chicle bendito, y que la unción de la manguera, y que cada cosa, mi hermano. Entonces realmente, si los apóstoles y Cristo estuvieran en estos días, se reirían. Yo creo que sí pedirían fuego del cielo que nos quemara. Pero nosotros hay que hacer el intento por apegarnos lo más que podamos a las escrituras. Vamos a ver, vamos a seguir con este estudio de la Reforma Protestante. Ahora vamos a las 5 solas. ¿Te acuerdas cuáles son las 5 solas? Las 5 solas, mi hermano, surgieron en la Reforma Protestante, y hasta el día de hoy, fíjate esto, son distintivas de la fe de la iglesia evangélica protestante en general. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es algo que a nosotros nos distingue de las otras religiones, de los católicos, que también son un tipo de cristianos hasta cierto punto. Nos distingue de ellos, nos distingue de los mormones. También los mormones están catalogados como un tipo de cristianos. Nos distingue de ellos. Entonces nos distingue de lo que no debería ser. Por eso es de que es tan importante apegarnos a la escritura. Esto surgió a base de la necesidad del Espíritu Santo tocando corazones de personas que amaban a Dios. No buscó a un hombre cualquiera, un erudito, un licenciado, no. Buscó a alguien que tenía amor por la palabra de Dios, que buscaba. Eso es muy importante, porque aquí van a venir muchos. Esperemos que vengan muchos, que vengan con la intención de ¿qué? De encontrarse con Dios, de amar a Dios, de aprender más de la Escritura. ¿Por qué? Porque tal vez donde les predicaron, donde ellos nacieron, como se dice, tal vez donde están ellos, ya no tienen un vacío ahora, a pesar de que les predican la palabra, a pesar de que esto o lo otro, tal vez su alma necesita más, quieren crecer, como estábamos diciendo, van creciendo, ocupan otro tipo de alimento. Los que vengan aquí con
la intención de encontrarse con Dios, de ingerir, de comer, deleitarse con la palabra de Dios. A lo mejor allá donde están les predican 20 minutos y aquí pues a veces es 1 hora, 1 hora 20, 1 hora y media, 1 hora 40, pero salen maravillados. ¿Por qué? Porque les predicaron la palabra de Dios, porque sus almas se alimentaron. ¿Por qué? En todo. Por eso nosotros como ministros, como líderes, mi hermano, de aquí, de Casa de Oración, Chimalhuacán, Fuente de Agua Viva, tenemos lo mejor de nosotros. Que no vayamos a tomar asiento a escuchar la palabra de Dios, que no oremos al final sin la certeza de que nosotros dimos lo mejor que pudimos. ¿Nos equivocamos? Bueno, punto y aparte. Dimos lo mejor que pudimos. Entonces, vamos otra vez con las 5 solas, mi hermano. Eso tiene que ser la distinción y la distinción de nosotros. Estas son, ¿te acuerdas de las 5 solas? En español, sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Esto nos va a ayudar muchísimo al momento de estudiar la escritura. Son los fundamentos de la vida cristiana. Vamos a comenzar con la sola escritura. El tema original, porque recuerda que esto se dio derivado del latín, esto se dice sola escritura, con P, sola script, con P, tura, o la sola escritura. Esto es solo por medio de la escritura. La palabra de Dios es la Biblia. ¿Cuánto lo creen? Si nosotros no creemos que la palabra de Dios es la Biblia, todo se les vas a empezar a meter tus pensamientos, tus ideas, lo que tú crees, tus supersticiones. Vas a empezar a meter tus experiencias por encima de la palabra de Dios. Un ejemplo así rápido, ¿te acuerdas que te platiqué? O esos testimonios. Yo no digo que no sean de Dios, pero de repente hay que acomodar las cosas donde van. Alguien se murió, estuvo 7 días en el infierno, y que esto, que el otro, y de repente ya se creen eso más, se emocionan, y no, es que no has escuchado. Cuando predican puros testimonios, predican puras experiencias propias. Que yo soñé, que esto no es malo, hermano, pero las cosas donde van, y la palabra de Dios siempre va a estar por encima de todo. Creen en las experiencias, creen en los sueños, pero no creen en la parábola de Lázaro y el rico. No creen en ciertas partes escriturales que no son pensamientos ni son resultado de nuestros estudios, de nuestra sabiduría, sino que algunos de ellos, como la parábola de Lázaro y el rico, es la palabra del maestro, enseñanzas que él mismo nos trajo. Entonces, la palabra de Dios es la Biblia, y ahí tenemos que comenzar a aceptar que si la palabra de Dios es la Biblia, entonces deberíamos obedecerla. Deberíamos de creer lo que está escrito ahí. Decía el hermano David Barceló, a mí me daba risa, pero es que es verdad. Hay los hermanos con tijeras. ¿Por qué? Porque los hermanos de repente, si no les gusta, le cortan. A ver, esto, lo otro aquí, que me porte bien, le cortan tijerazo. Tienen una vida toda tijereada. ¿Por qué? Porque le empezaron a cortar, pues eso no me gusta, esto tampoco, esto es ridículo, no, eso no. Eso se lo sacaron de la manga. Y tantas cosas así. Entonces debemos de creer que desde principio a fin, puntos, comas, acentos, comillas, todo, Dios lo puso ahí. Entonces, démosle ese valor como de que nos los da, nos los dice, en tiempo presente. No es que nos los dijo, nos los está diciendo aquel que venimos a adorar, aquel que venimos a buscar. Entonces, la única regla de fe y de conducta, ¿por qué? De fe. Deberíamos de creer todo lo que está en la escritura. Por eso es tan poderoso. ¿Te has dado cuenta cómo de repente se despega y se pierde una persona que trae sus propios pensamientos? Te voy a contar, por ejemplo, en la mañana, no recuerdo por qué, pero salió este tema. Y de repente decía mi jefa, dice, no, es que ¿qué no ves, por ejemplo, esos que matan en nombre de Alá? Y entonces llegué yo, entremetido, y llegué y le dije, Alá, este es un Dios falso. Y lo dije con toda la seguridad, porque yo sé que Alá es un Dios falso. Y dice, no, ¿cómo que es un Dios falso? Porque hay un Dios que todos los caminos llevan y son ese mismo Dios. Usted está equivocada, Diego, porque la Biblia no habla de ningún otro Dios más que Jehová, el Señor de los ejércitos, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. No habla de otra cosa.
Entonces eso de que todos los caminos llevan a Dios, eso no es cierto. Pero ¿qué pasa? ¿Usted ha leído la Biblia? No, pues no, precisamente, la ignorancia de las Escrituras. Segundo, ¿usted cree en la Biblia? Es que muchas cosas que ya son pasadas no creen. Por eso esta regla es importantísima. La palabra de Dios, ¿qué es? La Biblia. Entonces, poderoso nuestro Señor, esa es la única regla de fe y de conducta. ¿Por qué? Tú mismo que sea de tu manera de vivir, que en tu manera de vivir esté leer la Biblia, esforzarte a entender la Biblia, esforzarte a estudiar y a escudriñar la Biblia. La Biblia, mi hermano, la palabra de Dios es autoritaria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios es inerrante, no se equivoca. ¿Cuántos lo creen? ¿Has escuchado que muchas veces dicen, no, es que ahí hay un error, porque es una contradicción? No, hay que estudiar para ver que todo está perfectamente cuadrado. Eso es impresionante. Eso solamente lo pudo haber hecho un ser sobrenatural, un Dios todopoderoso. No, es que aquí se contradice con... No se contradice nada. Hay que estudiarlo para poder saber porque suena contradictorio, pero en verdad no lo es. La palabra de Dios es la Biblia, es autoritaria, suficiente, inerrante, clara. ¿Cuántos creen que la Biblia es clara? Es bien clarita, los 10 mandamientos son bien claritos, pero somos nosotros los que queremos ponerle ahí paréntesis, queremos ponerle ahí chanzas, en los tijerazos le queremos enmendar algo para que sea otro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y otro punto, la palabra de Dios es necesaria. ¿Cuántos lo creen? La sola Escritura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, la importancia. Es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Por eso hay versículos que están entrelazados. Por eso hay que leer todo lo que está atrás y adelante de un versículo que queremos estudiar para saber de qué está hablando, y se interpreta por sí solita, ¿no? A veces tenemos que ser muy cuidadosos, muy observadores, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. La importancia del Espíritu Santo. Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma. Es muy diferente que a veces nosotros usamos, por ejemplo, la ciencia, ciertos sucesos, pero no es tanto para respaldarla, sino que la Biblia nos habla de eso. No es eso lo que sustenta lo que hace de la Biblia, sino la Biblia lo que hace todo, es al revés. Entonces, no necesita interpretación fuera de ella misma. ¿Por qué? Porque es el libro de fe. Si tú no lees la Biblia con fe, es cualquier otro libro. Son historias, no sirve entre comillas. Si te gusta, qué bueno, y si no, vas a dejar de leerlo. Pero para el que quiere escuchar a Dios, es totalmente lo contrario. Es la palabra de Dios. De repente dirás, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, la genealogía, y fulano engendró a tal, y él y tal engendró a tal. Y tú dices, ¿para qué eso? Tiene un porqué, mi hermano. Algún día lo estudiaremos, pero tiene un porqué. Parece aburrido, suena aburrido. Yo mismo a veces me lo he saltado y digo, déjame saltar las genealogías. Mejor a lo bueno. Pero es parte de eso. Si el Señor quiso que se escribiera eso, tiene un porqué. Y es que en cada persona, hablando de las genealogías, tiene algo. Algo nos enseña. Lo que pasa es que a veces ya nos acostumbramos o somos muy prestos a solamente escuchar los cantos que nos gustan, las alabanzas que nos gustan, y a leer las partes que nos gustan y escuchar todo lo que nos llene nuestro oído de dulce, de algo que nos agrade. Y no es así. En la Biblia hay cosas que no nos van a agradar. Se dice una parte escritural que es como dulce, que sabe deliciosa, y dices, ay, qué rica es la palabra, pero cuando va cayendo al estómago se vuelve amarga. Y es verdad.
O a veces al revés, es amarga y tú dices, no quiero, pero cuando te la comes, empieza a convertirse dulce y dices, ¡ay! Así es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, la idea es que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia ortodoxa, o sea, de la Iglesia que es bien, pero si bien estricta. Las antiguas iglesias orientales, ortodoxas también, el anglocatolicismo y la Iglesia católica, la palabra de Dios, sus enseñanzas, la misma palabra se opone a todo esto. Las cuales enseñan que la Biblia solo puede ser interpretada, aquí está el problema, fielmente por medio de la tradición apostólica, entre comillas, estando esta representada para la tradición católica por el magisterio, entre comillas, que es la autoridad de enseñanza que tienen los obispos en la unión con el Papa. O sea, que ya la Iglesia Católica, los únicos que saben interpretar la Biblia son los que estudian, porque estudian muchos años. Y sí es cierto, hermano, yo no sé qué estudiarán en todos esos años, qué tantas asignaturas, materias ellos estudiarán. La cosa es que hay padres, hermano, que se avientan unos sermones, wow, pero también hay padres que, híjoles, quién sabe de dónde hablan, ni siquiera hablan nada más cualquier cosita y a contar experiencias. Pero también están movidos por sus superiores. Entonces, según ellos, los únicos, para tener al pueblo sometido, los únicos que pueden interpretar la Escritura son, ¿quién? Los líderes y el Papa. Ya lo veíamos. Entonces, a sola Escritura a veces se le llama el principio formal de la Reforma, puesto que es la fuente y la norma para el principio material. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, todo esto que te acabo de leer, no creas que los reformadores como Wycliffe y como Lutero se lo sacaron de la manga y se apareció un ángel y les dijo, mira la palabra. No, hermano, todo eso está en la Biblia. Todo eso ellos lo obtuvieron en base al estudio de la Escritura. Entonces, segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Y útil para enseñar, primero, toda la Escritura, toda, desde el principio hasta el fin, desde la primera mayúscula que comienza en Génesis hasta el último punto que está en Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada. No, hermano, ¿qué es lo que dicen muchos? Por ignorancia lo dicen. Dicen, ok, no, ¿cómo quieres que yo crea en la Biblia si la Biblia la escribieron hombres? Y es lo que dicen muchas personas. Sí, pero esos hombres no eran cualquier hombre, eran hombres inspirados por Dios. Dios les decía qué escribir. Dios les hacía saber qué es lo que tenían que registrar para que en estos casos nosotros tengamos las bendiciones. Entonces es inspirada por Dios. Eso es casi. Dios no la escribió tal vez de su mano, pero al final de cuentas el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos influencia. Nosotros, influenciados por el Espíritu de Dios, podemos sacar palabra que sana, pero no somos nosotros. ¿Quién es? Entonces, si Dios inspiraba a sus hombres, es como si el mismo Dios, usando la mano de los hombres, lo hubiera escrito. A ese nivel era. Entonces, es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? La vida. Muchos dicen, no, es que me pasa esto, me pasa. Cualquier cosa que esté mal en tu vida, ven a la Biblia, aquí vas a encontrar la solución. Aquí tú vas a encontrar, y la palabra te va a enseñar dónde estás mal, qué es lo que estás haciendo mal, por qué no estás recibiendo esto, lo otro, como todos los demás hijos de Dios. Porque somos buenos para leer las promesas de Dios, pero no somos buenos para leer donde la palabra nos reprende, donde la palabra nos redarguye, donde la palabra nos dice, y es que estás haciendo esto mal. Y es esa voz que no podemos escuchar audiblemente tal vez, pero que espiritualmente el Espíritu nos habla y nos dice, es que estás robando,
es que estás haciendo esto. Pues si no vienes a la iglesia, ¿cómo quieres ser bendecido? O sea, cosas por el estilo. Entonces, es útil para enseñar. ¿Por qué? Porque tiene muchas historias que nos van a enseñar acerca de la vida. Entonces, ¿quién es el creador de la vida? Dios. Entonces, ¿quién es el adecuado, el correcto para hablarnos de cómo se debiera vivir la vida? De qué no es, ahora sí que no pertenece, dónde se distorsionó la vida que llevamos. ¿Quién es el que distorsionó la vida? ¿Quién hizo el modelo original? Dios. ¿Quién es el que distorsionó ese modelo original? El enemigo de nuestras almas. ¿A quién seguíamos antes de venir a estudiar la Sagrada Escritura? A ese que distorsionó la vida. ¿Por qué nos iba mal? ¿Por qué nos pasaron tantas cosas? Pero ¿quién nos salvó? ¿Quién nos alumbró? Entonces es útil para enseñar cualquier tipo de cosa, problemas principalmente. La palabra de Dios es especialista en resolver problemas. Lo que pasa es que no nos gusta seguir las instrucciones. Útil para enseñar, para redarguir. O sea que nos hace saber y sentir que estamos mal y nos hace sentir mal por hacerlo mal. Para corregir, no solamente nos hace sentir que no estamos haciendo lo correcto, nos corrige y nos dice, lo que debes de hacer es esto. Para instruir en justicia. Ay, es que tengo 2 hijos, pero tengo mi papá y mi mamá piensa esto, mi papá piensa el otro, mi hijo dice esto, mi otro hijo dice el otro. ¿Quién tendrá la razón? A mí yo ya me hice bolas. La palabra de Dios te instruye para la justicia. Alguna situación en la que pues puedes salir perjudicado a alguien por tus actos, o tú puedes salir perjudicado por los actos de otro, o otra persona puede salir perjudicada por sus propios actos. ¿Cuál es la luz? ¿Qué es lo que alumbra para enseñarnos en qué es lo justo? La palabra de Dios. Podemos ir con alguien que es sabio y puede que incline la balanza más de un lado sin darse cuenta o creyendo que está haciendo, que la está balanceando. No, se incline más de un lado para otro, entonces sería injusticia. Pero la palabra de Dios, lo que se debe balancear para un lado, lo balancea. Y lo que se debe balancear para otro lado, la palabra de Dios lo balancea. Entonces, a fin de que el hombre de Dios, el hombre de Dios, no todo hombre, el hombre de Dios, el que busca de Dios, el que ama a Dios, el que sigue a Dios, el que tomó su decisión para con Dios, sea perfecto. Un modelo a seguir, enteramente preparado para toda buena obra. Pero a veces nos cuesta la buena obra. No queremos hacer esto o lo otro para una buena obra, porque ya le dimos mucho, porque no le hemos dado, que porque no se lo merece, pero yo sí lo merezco. Y no, hermano, hay veces que el que no lo merece somos nosotros, y tal vez el de afuera sí lo merece por ignorancia. Pero Dios es el que balancea todas esas cosas y es el que lo pone de la manera correcta. Él nos enseña hasta dónde nosotros debemos de dar y hasta dónde tal vez ya no debamos de dar. Los estándares los tiene Él. Entonces, por ejemplo, Romanos 5:14 dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es que si ya está pasado de moda. No, se escribió para nuestra enseñanza, para guiarnos. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber? ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con ellos? Cayeron muertos. ¿Por qué? Por mentirle al Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros sabemos que mentirle al Espíritu Santo tal vez sea causa de muerte? Mentirle a Dios tal vez sea causa de muerte espiritual. Y así muchas cosas, pero por ejemplo se me viene a la mente ese. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Porque Dios permitió y lo hizo con alguien para que no nos pase a nosotros. Lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué vino eso? ¿Tú crees que Ananías y Zafira no sabían que mentir era malo?
Sí sabían, ya conocían los 10 mandamientos. ¿Tú crees que Ananías y Zafira no supieran que robar era malo y era pecado? Sí sabían, tenían los 10 mandamientos, tenían la ley, conocían la ley. A lo mejor no eran muy a profundo, pero por lo menos los 10 mandamientos te aseguro que los conocían, como muchos creyentes y no creyentes los conocen. Entonces, ¿cómo es que no es que Dios los hizo tropezar para enseñarnos? No, ellos tropezaron por la desobediencia. Y ahora sí, que lamentablemente por la desobediencia de otros, ahora aprendemos nosotros. Y ojalá que aprendamos nosotros. O sea, que viendo la piedra tropecemos con la misma. Yo creo que ya habla de que entonces somos torpes, necios y desobedientes. Continúa diciendo, a fin de que por la paciencia y la consolación, fíjate estas palabras, este juego de palabras, paciencia y consolación. O sea, paciencia porque Dios es bien paciente, nadie le gana a nuestro Dios con la paciencia. Y consolación, a veces nosotros nos desanimamos, mi hermano, porque cometemos un error, otro y aquello y el otro, y tal vez sí tengamos en nuestro corazón corregirlo, pero volvemos a caer. Pero ¿quién nos consuela? Échale ganas, hijo. Sí puedes, yo te voy a ayudar. Mira, es que tienes que caminar por aquí, es que tienes que dejar de hacer esto, es que tienes que dejar de comer esto, es que tienes que dejar de practicar esto, es que tienes que dejar de caminar por aquí. Y en el momento que nosotros obedezcamos, vamos a empezar a ver la gloria de Dios, la bendición de Dios. Poderoso es el Señor. La consolación de las Escrituras. Tengamos esperanza. Yo creo que Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Altísimo, es el único Dios que yo creo que al que le podría yo adjudicar esta palabra, esperanza. ¿Por qué? No da la esperanza de que un día moriremos, pero iremos a la vida eterna, que todo esto se habrá acabado. Yo no he escuchado algo similar y concreto y con un respaldo de su palabra y aparte con hechos de otro Dios. Los demás dioses pueden decir muchas cosas, pero algunos no se encontraron, otros no saben qué pasó, algunos murieron, pero no resucitaron como nuestro Dios, no resucitaron como el Señor Jesucristo. Ahí hay esperanza. Eso es lo que podemos hablar un poco acerca de las solas escrituras. Siguiente punto es, en latín sería así, solus Christus, solo Cristo. En español, solo Cristo salva. Solus Christus enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay salvación por medio de ningún otro, llámese sacerdote o llámese inclusive pastor, porque ya están al mismo nivel. Hay pastores, hay iglesias que pareciera que el pastor es el único que puede interceder, es el único que puede ahora sí que ser mediador. Mira, y más cuando vienen las ofrendas, estás en una situación bien difícil, pero acuérdate, mejor es dar que recibir. Siembra para el pueblo de Dios y yo voy a interceder por ti. Yo le voy a pedir a Dios que te bendiga y te saque de esa situación. Entonces, ya no hay mucha diferencia, ni está escondido dentro de la iglesia cristiana evangélica lo mismo que hacía el Papa, que decía que nada más ellos eran los únicos intermediarios entre el pueblo y Dios. O sea que si tú no ibas a tus líderes, entonces ¿cómo te ibas a comunicar con Dios? ¿Cómo ibas a poder ser salvo? ¿Cómo ibas a poder proceder y caminar hacia la salvación y encontrarte con Cristo y obtener la salvación? Pero en estos tiempos, ¿qué fue lo que pasó? Les iba a decir lo que estuvimos estudiando antier. Estuvimos hablando en el funeral que fuimos a ministrar acerca de la crucifixión de Cristo. Y que cuando Cristo entregó su espíritu pasaron dos cosas. Una, se oscureció, hubo tinieblas, y la otra es de que se rompió el velo del templo en dos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que gracias al sacrificio de Cristo, ahora, por medio de Él,
tú puedes entrar a comunicarte con el Padre. Pero aquí dicen que no es el Padre, es el Papa. O sea que Dios nada más está esperando a ver a qué hora es el que Él escogió, como el sumo sacerdote en aquellos tiempos. Nada más Él puede, no me. Ahora cualquiera que quiera puede hacerlo. Entonces, primera carta a Timoteo dice lo siguiente, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay, ¿te acuerdas que la que estábamos leyendo y se decía que la Biblia es clara? Yo creo que esto sí está muy claro. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice así, porque hay un solo Dios, un solo, de número, y un mediador, un solo mediador. O fíjate cómo lo resalta, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Papa. ¿Así dice? El pastor, el hermano ungido de Dios, el escogido, el que tiene el chicle santo. Tienes que mascar mi chicle para que tú puedas sentir, ¿no? Porque se ha llegado a esos disparates, ¿no? No, dice Jesucristo hombre. Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12 dice así. También está, pero si bien claro, hermano. En ningún otro hay salvación. O coma, punto y coma. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto quiere decir que uno es uno. Amén. Entonces, ¿en quién? Solamente en Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante y es de tanto poder solamente pronunciar su nombre. El nombre de Jesús. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, sino que el Señor estuvo en este mundo y sabe lo que se siente, hermano, sabe lo que sentimos, sabe lo que sufrimos, sabe lo que pensamos, conoce las tentaciones. Cristo conoce y sabe todo eso. No es un Dios que, es que, ¿has escuchado también esa frase que dicen, es que Él era Dios? Sí, Él era Dios, claro que sí. Pero ¿qué dice la palabra en el versículo anterior? El primero, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Esta palabra quiere decir mucho. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Tú crees que Cristo no era tentado, mi hermano, cuando estaba en la cruz del Calvario? Él podía pedir fuego del cielo. Él mismo nos dijo, si yo quisiera, podía pedir. ¿Qué crees que no puedo yo pedir ángeles a mi Padre y que vengan y me salvan y ustedes los exterminen? Sí podía. Hay algo que se llama dominio propio, inteligencia, sabiduría, prudencia. Pero Cristo, bendito nuestro Señor Jesucristo, que Él sabía que era lo que tenía que padecer. No es de que, mejor ya, fíjate qué dijo, si es posible que esta copa pase por enfrente de mí, pero no porque yo quiero, porque tengo miedo, porque estoy siendo tentado, Señor, yo quisiera que viniera fuego del cielo y los quemara. Sintió feo, sintió horrible, sintió todo lo que tú puedas sentir, dolor, molestias, depresión. ¿No te suena esa palabra que estábamos estudiando en el sermón del funeral? Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo no sintió angustia, incertidumbre? Pero sabía que iba a pasar.
Pero dentro del lado humano nosotros sentimos esa incertidumbre, y es normal. Pero cuando tenemos fe, esa incertidumbre ya no es incertidumbre, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué dudar? Por eso la importancia de que la palabra de Dios es la autoridad y la palabra de Dios es todo. Poderoso es el Señor. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que él caminaba de una manera perfecta, como deberíamos de caminar nosotros. Él no dudaba nada, por eso Dios le complacía todo lo que pedía. ¿Por qué? Porque no. Si alguien tiene así una fe, tuvo una fe aquí en este mundo, fue el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con los 5 panes y los peces? Nada más ¿pero qué hizo? ¡Oh Señor, multiplícalos! ¿Dijo así? No bendijo, y por fe, ¿qué pasó? Se multiplicaron. Dios sabe qué es lo que es necesario. A veces lo único que nosotros tenemos que hacer es usar la fe, confiar en que Él lo puede hacer, pero Él sabe cómo lo va a hacer. Él sabe qué es lo necesario, sabe qué es lo mejor. Cristo no dijo, oh Señor, multiplícalos por favor, porque mira, no. Los bendijo, Señor, te doy gracias. Y Dios hizo lo que se tenía que hacer. Se sabe, ¿no? Él sabe. Poderoso nuestro Señor. Sola gratia. O sola gracia. Solo por la gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Sola gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia. Por la gracia divina, o en otras palabras, la gracia de Dios. Es decir, esto es lo importante, por un favor inmerecido. La gracia es un favor que no te mereces. Y eso le da más valor y eso hace más grande a nuestro Dios. Un favor que no merecemos, pero que Él en su soberanía, en su gracia, en su divina, en su bondad, lo pone al alcance del que lo quiera. Un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Porque en estos días se hace mucho énfasis a lo que tú haces. Es ahí donde se empieza a distorsionar. Y realmente tenemos que ser muy cuidadosos para leer la Escritura, para predicar la Escritura y para vivir la Escritura. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le agregamos a nuestros propios méritos ¿el qué? El favor inmerecido que Dios nos da simplemente porque Él quiere. Dios nos da la salvación por creer en su Hijo. Pero ¿quién fue el que pagó? ¿Quién fue el que dijo, yo me ofrezco, yo pago el precio por todos ellos? Cristo. Si es por obras, lo decíamos, si es por obras, es por las obras de Cristo, no por nuestras obras. Es por la obra de la cruz del Calvario, no por nuestras obras. Pero ¿qué es lo que hacen en estos días? Te quieren poner y te lo quieren poner como regla que tienes que ayunar por fuerza. Porque si no ayunas, ¿qué dicen? No tienes comunión con Dios. Ah, caray. Muchos piensan que Dios se doblega por tu ayuno. El domingo vamos a hablar del ayuno. Que se doblega por tu ayuno. Que ellos dicen, ay, como si le hiciera vuelta de puerco. Sí, ya. ¿Cuántos días llevas? 40. Ya. No, mano. Si analizamos esas partes de la Escritura, ¿tú crees que vamos a doblegar a Dios con eso? No. Entonces, por ejemplo, los hermanos que deben de comer a sus horas, porque si no, tal vez tengan alguna enfermedad, alguna molestia, y si no comen a sus horas se marean. Por lo que sea, sienten desesperación. Yo he visto a varios hermanos, entonces esos hermanos se amolaron. ¿No van a tener el favor de Dios? ¿Qué está diciendo? Que Cristo estuvo en nuestros zapatos. Que Cristo sabe que si tú estás enfermo, pues tienes. Que Él si quiere te pone la mano y sanas. Pero por pura gracia de Él, porque Él quiere hacerlo, no porque tú te portaste bien.
¿Por qué? ¿Qué pasó entonces? Por ejemplo, uno de los ejemplos de gracia más grandes es el ladrón que estaba crucificado con el maestro. ¿Qué hizo para merecerse la salvación? Al contrario, ¿no? Hizo lo malo. ¿Pero qué? Por creer en Cristo, por aceptar la palabra de Cristo, por aceptar. ¿Por qué? ¿Qué decía el otro? Pues sálvate tú y sálvanos a nosotros. ¿Qué le dijo? Ni porque estás crucificado y porque ya tienes la soga al cuello te arrepientes y dejas de ser malo. Santo Dios. ¿Pero qué dice el otro? Señor, yo no soy así. Yo también soy pecador y por eso estoy aquí. Se reconoció. Por eso estoy aquí al lado de ti crucificado. Lo que me duele es que yo sí lo merezco, pero tú no lo mereces. Eso a mí me quebrantó, hermano. Fue cuando me fui viendo la pasión de Cristo, me fui al baño a chillar. Porque dije, Señor, sí es cierto, yo sí merezco estar en esa cruz, pero tú eres tan bueno, Señor, que tú no merecías estar ahí. Pero Cristo Dios ofreció, ¿cómo dice Juan 3:16? A su Hijo, su único Hijo, para que tú pudieras tener la salvación. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo, no porque tú seas bueno o no. Es tu responsabilidad portarte bien, actuar bien. Pero es por eso que tú tienes. Entonces no es ni por un ayuno. Imagínate que fuera por un ayuno, vuelva a lo mismo. Que fuera por una de tus obras, o sea, el que la puede hacer ya la hizo, pero el que no lo puede hacer, ¿qué pasó con ese? Pero en estos tiempos se han puesto, por eso digo que está torcido dentro también de la llamada iglesia cristiana evangélica, porque han puesto un ayuno. Yo no digo que es malo, no confundamos las cosas. Muchos dicen, si alguien que de las iglesias que ayunan a cada rato y esto, y se olvidan del ayuno y que digo, si es glorificar a Dios, a cantarle, a alabarlo, a adorarlo, sí, pero de repente se olvidan y hacen todo menos lo que deben de hacer. Por eso es que el Señor en Isaías 58 les dice, el verdadero ayuno. ¿De qué te sirve que te vayas a encerrar 7 u 8 horas en un culto de ayuno, todos ayunando? Hay todos ahí ojerosos que tenemos sueño, porque si no comes te empieza a dar sueño. Débil, ya todos ayúdame, Señor. Pero bueno, haces el esfuerzo, te esfuerzas. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué te esfuerzas? Y después de eso, ¿qué dice el Señor? Se acaba el ayuno, te enjambas lo que más puedes. Eso también no es así. Si tú vas a un ayuno, lo correcto y lo sabio es que tuviste tiempo sin comer, algo sucedió, no deberías todo, que échame 3 y 15 tortillas, 2 kilos, no. Eso es glotonería, hermano. ¿De qué te sirve entonces tu ayuno? Bueno, todavía no, se pone mejor. Si te comes medio pollo, te comiste el pollo entero, tú solito. Ya desde ahí estás pecando, hermano. ¿De qué te sirvió tu ayuno? ¿Qué dice el Señor? En el verdadero ayuno, yo quisiera mejor que ustedes que ayunaran que no maldigas a tu hermano, en que no murmures de tu hermano, en que no mientas. Ayuna de celular. Hay quienes tienen esa tentación. ¿Un ayuno qué? ¿Es la comida? Bueno, a ver, ayuna 3 días, 7 días sin que comas nada, a ver, ¿qué pasa? Y que cuando termines, sigas con una dieta. Ayuna de no andar hablando mal de los hermanos, criticando. O sea, ayuna de esas cosas a ver si puedes. Porque dice el Señor, ¿de qué sirve que te aguantes el hambre? Además, te estás mal pasando. Mejor ayuna, pero es donde también se agarra al otro lado. Ya ves, eso no sirve. Por eso mejor vamos a ayunar. Si no puedes obligar a lo que quiere, lo que produce un ayuno es que te aprendas a dominar a ti, tu mente, inclusive las intenciones de tu corazón. Que controles lo que tu lengua habla, dice. Que controles lo que tu mente dice.
Entonces no somos salvos por todo eso que hagamos. Somos salvos porque alguien dio su vida en pago por nosotros. Un favor, inmerecido, para que tú y yo pudiéramos ahora tener la salvación. Y cuando tienes la salvación, puedes ir a dormir tranquilo. No tienes miedo de morir. Como humano dices, híjoles, ¿cómo será mi muerte? En un accidente, esto. Es un temor, pero no es como de que, no, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué me va a pasar? No es eso, hermano. Poderoso es el Señor. Entonces, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Lo obtuviste por el mérito de otro, por la obra de otro, por lo que hizo otro, Cristo Jesús. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención, un pago por su sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? ¿Cuánto pudo haber pecado? ¿O cuánto pudieron haber pecado los que estaban crucificados al lado del Maestro? Muchísimo. Algunos más que otros. Pero no es que, ay, la gracia es infinita, voy a pecar infinitamente. No. Es de que tú vas a procurar no pecar, pero en lo que peques Dios te va. Hay unos que son más listos que otros, hay otros que somos más tarugos que otros. Hay algunos que somos más torpes que otros. Bueno, a los que somos más torpes que otros, Dios nos va a dar más gracia. Viendo que en nuestro corazón va a estar el que nosotros queremos caminar correctamente. Porque te digo, si yo ya estoy viendo que la piedra está ahí, ya sería el colmo. Que viéndola me tropiece con ella. Poderoso es el Señor. Ahora, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, fíjate esta palabra, es poderosa, aún, no dice en que fuiste, o en que serás, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir, por ejemplo, nosotros somos bien intolerantes. Si un hermano se tropieza y eso, ¿qué hace? Nos enojamos, no, ya no tiene perdón, y ahí le cortamos. Y dejamos muchas veces derribamos todo lo que Cristo nos enseña. Si nuestro Dios fuera así, yo creo que nadie de nosotros se salvaría. Pero Cristo, aún sabiendo que nos íbamos a equivocar, que nos íbamos a tropezar, que íbamos a hacer esto o lo otro, ¿qué? Aún así murió por nosotros. O sea, ay, Juan Carlitos, yo veo que tú vas, que chutas para el pecado, para caer en este pecado, para equivocarte en esto. Pero ¿qué pasó? Aún así voy a morir por ti. ¿Te acuerdas? No, esto ya lo usé una vez a manera de una ilustración. Un juicio con un abogado, un juez, y tú eres el acusado, y te acusan de esto, de aquello, del otro, y dicen, ¿sabe qué? Tú, el veredicto para ti es que te vas a ir al infierno. Infierno, échamelo con todo y sus chivas. Pero de repente viene Cristo y te dice, ¿qué debe ese? No, pues debe tanto dinero, debe esto, lo otro, faltó aquello, mató, escupió, se burló, maldijo, tantas cosas. Y Cristo dice, yo voy a pagar por él. No, es que no se puede pagar solamente con dinero. Aparte de la fianza, tiene que haber alguien en lugar de él. Yo voy a tomar su lugar. Y hay muchos que, sabiendo que Cristo toma el lugar de ellos, aún así tienen en su corazón seguir pecando. Pero aún así Dios murió por ti, con la esperanza de que un día reacciones, te esfuerces un poquito y dejes de cometer ese tipo de pecados. Aún así, sabiendo Dios que ibas a volver a pecar, que te ibas a volver a ir, a echar caguamas, a echar guacharinga, aún así Cristo murió por ti, para que la oportunidad de salvarse estuviera al alcance de todos. Poderoso es Señor Jesucristo. Bendito Señor Jesucristo.
Entonces Cristo murió por nosotros. Esa es la obra, la muerte de Él por nosotros. Sola fe, sola fe, sola fide. Sola fide o sola fe. Solo por la fe se salva. La justificación solo por la fe en Cristo. Sola fide es la enseñanza que dice que la justificación, esto es, interpretada en la teología protestante como ser declarado justo, pero no por nadie de nosotros, ser declarado justo por aquel que puede justificar. ¿Quién es el único que puede justificar? Dios. ¿Y cómo justifica Dios a alguien? Por medio de Cristo. Por eso es tan importante. Quita a Cristo, no podemos hacer nada, nos engañamos. Si Dios no ve el sello de Cristo en ti, no vas a ser salvo. Aunque des donaciones, aunque hagas esto, aunque lleves a las viejitas a cruzar la avenida, no vas a ser salvo. Soy tu madre, acéptame. No, ni por María, ni por nadie, solamente por Cristo. ¿Por la fe en quién? En Cristo. ¿Por la fe en qué? En que Cristo murió, sufrió lo que yo tenía que sufrir. Poderoso es el Señor. Y se asume que significa todo esto la salvación. ¿Qué? El ser declarado justo por aquel que puede justificar. Se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras. Pero esto no quiere decir que no tengas que portarte bien. Hay que aclararlo. Aunque en la teología protestante clásica la fe salvadora siempre se evidencia, ¿por qué? Por buenas obras, van de la mano. O sea, tengo fe y esto, pero no puedo hacer lo que yo quiero. Si yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que ama a Dios, ¿cuál es la mayor evidencia? En las obras que yo hago, cómo vivo mi vida. Soy predicador de la palabra de Dios. Hermano, predica bonito, pero de repente, como te digo, sales del ayuno, híjoles, a cometer todo tipo de pecados. Entonces Dios dice, ¿de qué sirve que ayunes y busques intimidad conmigo según tú? Hasta la comida te estorba y no quieres ingerir nada para estar cerca de mí, pero saliendo de aquí, híjoles, a cometer todo tipo de pecados. Entonces, en este caso, se evidencia por las buenas obras. Soy un buen predicador, predico bonito, predico con poder, con unción, con fuego. Pero una de majaderías que ando diciendo ya en la calle, una de grosería. Yo siempre he dicho, hermano, cuando de repente yo veo un ministro que se le sale una palabrota, ya está en duda. Yo digo, dentro de mí, yo digo, ese hermano yo creo que no es tan hermano, se le sale una palabrota. Yo entiendo que hay quienes van empezando de aquí para allá, pero los que están aquí, hermano, que se les salen las palabrotas, cuidado, cuidado, porque es señal de que entonces te está faltando algo. Y cuidadito, no sé por qué el Señor dice que en su corazón alguien se está justificando. Entonces el Señor dice, no te justifiques delante de mí. ¿Por qué? Mientras estás hablando con el pastor, con el hermano, ¿verdad? Cuidas tu vocabulario, estás bien derechito y tu corbatita así. Pero nada más ya te dejas de hablar con el pastor, estás con los hermanos, la de palabras, víboras, serpientes, escaleras. Salen tantas palabras. Estamos en el mundo, mis hermanos, en el trabajo, de repente tantas cosas, estás trabajando con el martillo, te machucas. Hay quienes ya les brota santo Dios, santo, pero hay quienes se les salen las palabrotas. Ojalá y que hagas eso, ojalá y que hagas eso y digas, perdóname Señor, y te fuerces a ti mismo, aunque te des martillazos, te claves un clavo, se te caiga, digas, Señor, ayúdame con esto. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a predicar la palabra de Dios, hermano, si todavía tenemos palabrotas en la boca? ¿Que dónde están? Salen de aquí, pero ¿dónde están? Aquí. Porque de la abundancia del corazón, la boca habla. Puedo aguantarme aquí de no hablar, decir groserías, ves a los chiquillos corriendo y yo, hasta que te aguantas. Pero llega un momento que tú finges tanto, te sujetas tanto, hasta que ya no puedes, y llegando a la casa, suéltate. Es tremendo.
Pero ¿qué decía? Que la palabra de Dios, ¿qué? Nos redarguye, nos enseña, es tan clarita, o sea que no le estoy hablando en inglés, no nos está hablando en un idioma, no, la tenemos en español, para que la entendamos. Poderoso es el Señor. Romanos, entonces, la fe salvadora, la genuina, evidencia. ¿Quién es salvo? Alguien que es salvo se evidencia en sus buenas obras. Pero si hay malas obras, tal vez a lo mejor no sea salvo, Cuidado. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. ¿En quién? En la obra de Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta. Si de repente Dios se manifestara aquí, dijera, ven, acércate a mí, ¿qué sentirías tú acercarte al Santo? Yo soy sincero, lo primero que a mí me pasaría mi escáner humano, analizarme, a ver en qué estoy fallando. ¿Por qué? Por temor. Es que Él es santo, Él es perfecto, Él es blanco y yo soy un blanco medio amarillento, medio así como que no soy blanco Jesús. Será lo primero que a mí me vendría, me analizaría. A ver qué dije en la mañana, me levanté, me caí, híjole, me robó mi dinero, me caí, me machuqué, aquello, el otro, me robaron, me transearon. ¿Qué? No, pues creo que ahí la veo. No, híjole, lo maldije, le dije groserías. En el metro me dieron un empujón, me sacaron, me iba a Zaragoza, pero terminé allá en Pino Suárez, y luego me tumbaron, luego me peleé, me aventé un tiro con el que me peleé. Tantas cosas, hermano. ¿Cómo influye la Biblia? Entonces me enojé, lo maldije, pedí que cayera fuego del cielo, que le diera un ataque, Dios, dale un ataque que se muera. Todo este tipo de cosas son pecados, hermano. ¿Te das cuenta de lo? O sea que el cristiano tiene que tener una vida modelo. Justificados por la fe. Ahora, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia de quién? De Dios, no cualquier justicia. La justicia de Dios en el Evangelio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que la creamos. No la vemos, pero ahí está, para que la creamos. Como está escrito, más el justo, aquel, ¿quién es el justo, hermano? Aquel que ha sido justificado por Dios y que evidencia que se está intentando portar bien en todo momento. Más ese es un justo, más el justo por la fe vivirá. Sabe que no depende de él, que depende de Dios, que si Dios quiere, se desvanece, que no está en ti, no hace planes, sino Señor Dios, mañana yo no sé qué me acontezca. Decían los hermanos, el hermano Chuy y el hermano Rogelio, allá donde estábamos ministrando, decían algo muy interesante. Señor, en este día tú sabes qué es lo que me espera. Prepárame y dámelo adecuado para que yo hable, para que yo predique con mi conducta, no lo sé. Prepárame y ayúdame para lo que tú quieras, porque no sé qué me espera en este día. Un día me machuqué, en el metro me tumbaron, hermano, y hierve la sangre, pero yo me quedaba así, y a mí me daba risa, porque me imaginé, dije, ¿cómo me vio cuando me tumbaron? Entonces, sonreír a la vida, hermano, son cosas que a todos nos van a pasar, que esto lo golpearon, hermano. Yo digo, ¿cómo el maestro se aguantó tantas cosas por amor a nosotros? ¿Eres capaz, hermano, de sonreír a la bofetada? Cristo lo hizo. Y no solamente eso, nos bendijo. Poderoso es el Señor. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Punto y coma. Como diciendo, esto no acaba aquí. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te imaginas aquel que da? ¿Te imaginas que si tú eres rico y de repente le compras a todos los pobres que ves comida? Das cantidades fuertes a los orfanatos, perdón. A todos aquellos que tú ves necesitados les das un billetito.
Al pastor lo bajaste de su bicicleta y le compraste un carro, una moto. Y tantas cosas. La iglesia, tú la construiste, tú le hiciste esto, le pusiste una fuente, unos angelitos ahí, sacando agua y tantas cosas. Entonces llega el momento que te presentas delante de Dios. Pero eso sí, eras tremendo en tu casa. Golpeabas a tus hijos, los maltratabas, le eras infiel a tu esposa, pero dabas muchas cosas. De repente llegas allá con el Señor y te le paras al frente y le dices: mira, Señor, pues yo doné, yo hice esto, yo hice aquello, yo. Lo mismo cuando testificas, yo. Espérate, Señor, primero yo. Espérate, déjame, les cuento mi historia y ya después tú. Yo. Y lo haces a un lado, Está tremendo esto, ¿verdad? Oh, Señor, es que yo hice esto, hice lo otro, hice aquello. Cuando el Señor ve esas cosas, nos empieza a dejar, nos empieza a ver de lejitos, Gracias a Dios que la salvación no es por obra. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay uno mejor que otro. Hay alguien que predica mejor que yo. Mucho mejor. Hay muchos más que predican mucho mejor que yo. Hay muchos que oran más que yo. Hay muchos que ayunan más que yo. Hay muchos que caminan más rectos que yo. Hay muchos que tienen más dinero que yo y son más de corazón. Dan más, ofrecen más, reparten más, ayudan más. Y si fuera por obras, híjoles, yo creo que me quedaría hasta la cola, hermano. Pero gracias a Dios que la salvación no es por eso, sino por Cristo. Porque si no, los que tengan dinero, tengan tantas más cualidades, que hay quienes tienen más cualidades que yo, irían por delante de mí. ¿Te imaginas? A ver, pues ya tengo nada más 50 moradas, a ver tú, y yo fueran 51, que hubo otro mejor que yo, me quedo fuera. Juan Carlitos, pues ya se acabaron las moradas, ni modo, te vas a tener que ir al infierno, pero te voy a poner en la orillita. Qué feo. No, gracias a Dios que es por gracia, por aceptar a Cristo. Y eso lo único que hace es exaltar a Cristo. Lo valioso que es Cristo. Ahora entiendes por qué no podemos dejar que nos menosprecian a nuestro Señor. Santo Dios. Pero para que nadie se gloríe y ande parando el cuello delante del Señor. Al contrario, Señor, no, yo no hice nada, fui bien inútil para predicar la palabra. Me faltó esto, lo otro, se me salían los dedos cuando cantaba, Señor, se me olvidaban las letras, Señor. Y me pasaba esto, lo otro y aquello, tantas cosas, Señor. ¿Crees en mí? Eso sí, Señor. Eso sí, no me dio vergüenza en el trabajo, no me dio vergüenza en la escuela, no me dio vergüenza en la que no me dio... Mencionar el nombre de Jesucristo. Pásale al gozo de tu Señor. Poderoso es el Señor. Por último, mi hermano, solo a Dios la gloria. Esto es solideo gloria. Solo a Dios la gloria. En la salvación toda la gloria, fíjate lo que dice, toda la gloria es solo para Dios. Entonces te hago una pregunta: si tú metes tu yo, ¿tú crees que entonces seguiría siendo toda la gloria para Dios? Ya no, hermano. Ya le estarás robando gloria a Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos quitemos de la boca el yo, el a mí, porque para Dios todos somos amados. No hay alguien que Dios ame más. Es como un varón que decía: es que yo tengo una relación especial. No, es que yo con Dios me entiendo. O sea, como de que nosotros tarugos, ¿no? Nos esforzamos a portarnos bien, a las buenas obras, nos esforzamos a ayunar, nos esforzamos a... ¿Qué hago tengo 100 pesos, híjoles? Pues es que el hermano está necesitado. No, pues 50 peles, 50. O sea, yo tarugo, ¿no? Que intento obrar y caminar como Jesús cuando otros tienen una relación especial, exclusiva, ¿no? No, es que yo me entiendo con Dios. No se engañen. Eso pasaba en la iglesia católica. Y sigue pasando en estos días aquí. ¿Qué? ¿Sola fe? No. A veces muchos pastores creen que justifican. ¿Qué es lo que dijo Ana Maldonado? A punta de dólares te meto al cielo. ¿Tú crees que es así? No. Pero es una iglesia cristiana. ¿Y qué es lo que decíamos al principio? Que el hombre quiere lo fácil. Y que dicen que tiene dinero. No.
honesto, le voy a dar una buena ofrenda. ¿Qué diferencia hay de la moneda que cae en el cofre para que sale un alma del purgatorio a eso que dice, tú nada más ofrenda al alfolí, porque el alfolí suena más bíblico, y yo te meto al cielo? ¿Qué se está predicando ahora, verdad? Poderoso nuestro Señor. Ya no es solamente la salvación por Cristo, ya no es nada más la escritura, son los escritos los libros de los siervos de Dios. Pero todos dicen a Dios toda la gloria. Pero se hace un concierto allá en el Estadio Azteca, se hace un concierto aquí en el auditorio de Chimalhuacán Municipal, en el teatro, donde tú quieras, mira, aquí en el Deportivo de Tepalcates, se hace un concierto. ¿Y qué pasa dentro del grupo? Las luces. ¿Qué es lo que hace todo eso? Apunta a ellos. ¿Qué están haciendo? Le están robando la gloria de Dios. Ojalá que los reflectores los pusieran allá, dirigidos al cielo, porque allá está el Señor en las alturas. Y todos estuviéramos así, olvidados de lo que está en el escenario, olvidándonos de quién está a nuestro lado. Ojalá. Pero no, hermano. Todo le apunta al hombre. ¿Y qué hace el hombre? Ungido de Dios me usa. O sea que Dios sin él no puede. Ya lo hemos dicho, la Biblia lo respalda. La Biblia es la máxima autoridad. La justicia, ¿y qué? Si Dios quisiera usar al perro que anda pasando por ahí, lo usa y que hable. ¿Qué dijo el Señor? ¿Ustedes creen que por ser hijos de Abraham, por ir a la iglesia cristiana, evangélica? ¿Ustedes creen que porque son valedores del Papa? Si Dios quisiera, dice, de estas mismas piedras le hace hijos a Abraham. Poderoso nuestro Señor. El sol y deo gloria, o sea, solo Dios la gloria, mi hermano, enseña que toda la gloria es solo para Dios. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a hablar quitándonos el yo y el a mí. No tenemos relaciones especiales con el Señor. La Biblia nos habla de un tipo de relación, es la única y para todos. Para nadie es más, para nadie es menos. Al menos que no lo busques, es menos. Entonces, enseña que toda la gloria es para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y de su acción. No solo el don de la redención, todo suficiente de Jesús en la cruz, o sea, de que Cristo debería al cristiano genuino, al entendedor de las Escrituras, o por lo menos que entendió lo más básico, como nosotros, como yo que entendí lo bruto, pero sí lo entendí, que Cristo es suficiente. Cristo nos basta y nos sobra. ¿Pero qué queremos hacer? Somos sabios, le queremos agregar un ayuno, una oración de este tipo especial, y esto y que una ofrenda de esta manera para que Dios te bendiga en tus finanzas. Aunque a veces sí, hermano, por ahí viene el que tal vez no te está yendo bien económicamente, pero es analizar los casos, todos los casos son diferentes. Entonces, sino también el don de la fe en esa redención. Si no crees en eso, ¿cómo? Creada en el corazón del creyente, ¿por quién? ¿Por ti? O sea, ¿tú crees que tú viniste a Dios porque, es que lo necesitaba? Señor, acéptame. Ojalá le dijéramos así, acéptame, Señor. Que le rogáramos que nos aceptara, que le imploráramos que nos aceptara, pero no. Pensamos que nosotros le estamos diciendo cuando yo le di permiso, cuando yo le dije, cuando esto. No, hermano. El único que hizo todo eso es el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no hubiera ni estarías aquí, no estuviera yo aquí. A mí me costó mucho, yo batallé con todo esto, hermano, pero a raíz de este tipo de enseñanzas de la Biblia, de los siervos que ya pasaron por esto, empecé yo a caminar y a quitar cosas, a corregir cosas, me redarguían cosas, y hice caso a ese redargüimiento. Muchas veces no, me tropecé con la misma piedra, pero es en base a eso, hermano, el caminar del cristiano. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él, o sea, de que todo, ya no hay espacio para nosotros, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos.
Y ese amén como que suena de que te guste o no te guste, quieras o no quieras, a Él será la gloria. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Le vas a regalar algo a alguien, hermano, denle lo mejor. ¿Cuál es el estándar que tenemos los cristianos para hacer algo de nosotros, de aquí para allá? O sea, mejor es dar que recibir. Pero ¿cuál es el estándar? Hazlo como si lo dieras para Dios. Si tú eres panadero, por ejemplo, y tú llega el Señor a tu casa, oye, es necesario que me hagas un banquete, quiero que me des de tu pan. ¿Qué harías tú? Te levantas a las 3 de la mañana para amasar la masa con un amor, para amasar todo y esto, y lo cortas de una manera tan especial, cuidadosa, fina, o sea, algo de una manera delicada. ¿Y qué? Estás al pendiente que no se pase, ni se te queme, ni te quede crudo. ¿Por qué? Es para el Señor. Pero ¿qué pasa si es para tu hermano? La masa y le rebajas. Y está, échalo así, échalo que es para el hermano. ¿A poco no somos así? Y el estándar de nosotros es de que, así como lo hiciste suave, ahora sí de una manera bien especial, con tanto amor, así lo hagas también para tu hermano. Amén. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, como si fuera para Él. Ese es el estándar. Piensa que es para Jesús, piensa que es para Él. Todo lo vas a hacer, híjole, de una manera especial. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a sus aventuras. Hable conforme a su experiencia. Hable conforme a su sabiduría. Hable conforme a su cosecha. ¿Qué dice? No. Hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? De la abundancia del corazón la boca habla. ¿De qué abunda tu corazón? ¿De palabra de Dios? No, te va a fluir, mi hermano. Si que tú te lo esperes, te va a fluir. Pero si no tienes palabra de Dios, vas a estar pensando en todo y hablando. No falta cuando se te salga una víbora, Ay, además una grosería, ¿no? Tiene 6 meses que no digo una, bueno. La meta es que ya no digas ninguna. Un siervo de Dios hablando de groserías. Había un varón de la iglesia católica, siempre quería contender conmigo cuando yo recién me estaba convirtiendo. Entonces yo le echaba todas las ganas y yo le hablaba esto. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando esto. ¿Qué más le podía hablar si no era de esto? Y el tema era esto, la palabra de Dios. Y él me decía con muchas groserías, me predicaba, no, es que Jesús esto y lo otro. Le digo, ¿sabes qué? Es que no tiene sentido. No me puedo imaginar al Maestro, a Jesucristo, hablando como tú, predicándole a la gente. O sea, ni siquiera, no groserías feas. O sea, no me puedo imaginar al Maestro, mira, ñero, es que no es así, agarra la onda, la neta. No me puedo imaginar al Maestro así. A ninguno de los apóstoles tampoco. Sino hablando, ¿qué? Como hablaba el Maestro. Si alguno ministre, pero ¿cómo? Conforme al poder que Dios da, teniendo siempre en cuenta que puede que sea la voluntad de Dios o puede que no sea la voluntad de Dios. No prometamos cosas como si dependiera de nosotros. Para que en todo sea Dios glorificado. Imagínate que tú al enfermo de cáncer te lo digo por experiencia, hermano. Tú le prometes al enfermo que Dios lo va a sanar, lo bañaste y lo bañaste como 5 veces con la sangre de Cristo. Declaras todos los demonios amarrados, mi hermano, pero se muere. ¿Cómo queda el evangelio? ¿Cómo queda Dios? Como mentiroso, como que no tuvo poder. No es todopoderoso. ¿Por qué? Porque uno de nosotros empezó ahí a hablar de cosas que no debía de hablar. A mí me ha pasado, hermano. Se siente horrible. Se siente horrible, hermano. Y yo sí lo digo, Señor, perdóname. Te estoy avergonzando, te avergoncé. Pero tuve que aprender a las duras.
No porque Dios quisiera, así lo escogí yo. ¿Por qué? Porque aquí está su palabra que me guía, que me inspira, que me enseña, que es luz para que me alumbre. Continúa diciendo, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Último versículo, hermano. Apocalipsis 4:11. Dice así, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. No las creó la Virgen de Guadalupe, la Virgen ni existe. No las creó María ni estaba en el principio. No las creó Alá, no las creó Mahoma, te iba a decir Maluma. Eso no lo creo, ¿verdad? No las creó el gordito, ¿cómo se llama? Buda. No las creó ni Malverde, ni San Juan Gabriel, ni tantos. Nadie de ellos creó nada, solamente uno fue el creador. Porque tú, ¿a quién se dirige? Al Dios Altísimo. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas son las 5 solas. Entonces, no las aplicamos intentamos aplicarlas no tanto ya en la Iglesia Católica, sino como están aquí. Necesitamos otra vez regresar al Espíritu de la Reforma y necesitamos regresar a las sendas antiguas, a hacer y vivir de la manera que vivía la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos. ¿Qué justificación? Ahora, yo les decía cuando yo les explicaba y les hacía el sermón, mi hermano, la enseñanza de la crucifixión de Cristo ya en el funeral, yo les decía, de hoy en adelante no te vas a poder justificar delante de Dios diciéndole, es que no sabía. Dios te va a decir, mi siervo, el más inútil de mis siervos, Juan Carlos, te lo explicó con puntitos y palitos para que procedieras al arrepentimiento. Ahora nosotros, hermano, también nos va a decir lo mismo. Se explicó de esta manera y esto y lo otro, no tienes justificación de que no sabes. Poderoso es el Señor. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor? Y que nos ayude a salir de los errores, que nos ayude a desechar las malas enseñanzas, las enseñanzas erróneas, que nos enseñó tal vez en ignorancia nuestro primer pastor, la iglesia donde nacimos, pero que no deja de ser una mala enseñanza, sino que seamos apegados, Señor, a la Escritura. Ayúdanos, Padre, porque tú, Señor, tienes el control de todo, Padre, y nosotros lo sabemos. Y ahora, Señor, nos has hablado de una manera, Señor, en la que no podemos justificarnos, porque nos has enseñado, nos has redarguido, Padre, nos has instruido, nos has discipulado por medio de tu palabra. Señor, muchas cosas pasaron en aquel día, en aquellos tiempos, Señor, pero tú